Shalom a todos. 15 de, de febrero del 2024. Hoy es única edición, una edición larga, ya que a la mañana temprano no había prácticamente nada por informar. Empecemos con las novedades que hay una tormenta hermosa aquí, truenos muy fuertes, y esto es ahora, en estos momentos. Bueno, comenzamos con las novedades. Estaba pensando, otra de las novedades es que hice una limpieza profunda en mi casa, pero que me imagino que esto no les interesa. Vamos con las novedades serias. Las discusiones en el Cairo sobre un posible acuerdo para la liberación de rehenes continuarán en los próximos días a un nivel bajo, pero Israel no tiene intención de participar en ellas por ahora. El Gabinete Político y de Seguridad se reunirá hoy a la noche y recibirá una visión general del estado de las conversaciones indirectas con Hamas sobre el acuerdo para la liberación de los secuestrados. En la reunión anterior, muchos ministros criticaron el esquema de la transacción tal como fue formulado en las etapas anteriores. Expresaron su oposición a la división de acuerdos en partes que no incluirían de antemano a todos los secuestrados. Netanyahu dijo: solo una fuerte presión militar y negociaciones firmes conducirán a la liberación de los secuestrados. El primer ministro Netanyahu explicó anoche su decisión de no enviar la delegación israelí al Cairo. Esta semana liberamos a 2 de nuestros secuestrados en una cuidadosa operación militar. Hasta ahora hemos liberado 112 de nuestros secuestrados con una combinación de fuerte presión militar y negociaciones firmes. Esa es también la clave para la liberación del resto de nuestros secuestrados. Fuerte presión militar y negociaciones muy firmes. Insisto en que jamás abandonen sus delirantes demandas y cuando lo abandonen podremos seguir adelante. Anteriormente su oficina dijo que en el Cairo Israel no recibió ninguna nueva propuesta de Hamás para la liberación de nuestros rehenes. El primer ministro Netanyahu insiste que Israel no cederá a las delirantes demandas de Hamás. Un cambio en la posición de Hamás podría permitir avanzar en las negociaciones. Como vengo diciendo, Hamás viene exigiendo siempre lo mismo. Por ahora, Israel está en una posición firme, por ahora, está en una posición firme de no ceder a, como dice Netanyahu, pedidos totalmente delirantes. Lo que estamos viendo últimamente es como que Israel está más relajado en cuanto a tanto a lo que sea el discurso como en las acciones, como que ya no se está cuidando tanto. Esto es lo que se está viendo en esta semana, como que la liberación de estos 2 rehenes, del cual escribí un artículo aparte, que posiblemente lo publique hoy a la noche, todavía no sé, o mañana, no sé, ya está escrito, le está dando músculos
o le ha dado músculos importantes al gobierno de Israel, tanto a nivel internacional como nacional. O sea, le dio fuerza. La red libanesa Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah, informó anoche que al menos 11 personas murieron en ataques de la Fuerza de Defensa de Israel en el sur del país. El ataque se llevó a cabo en respuesta al bombardeo de ayer contra los asentamientos del norte, que mató al sargento Amar Saraj Banjo, de 20 años, de bendita memoria, del Moshav Guía de Ashkelon, después del bombardeo cerca de la base del Comando Norte de Safed. Banjo sirvió en en el batallón de Galilea 869 y fue enterrado en el cementerio de la plaza donde vivía. Atención a la próxima noticia es una noticia larga, pero algo impactante. La administración estadounidense está considerando un paquete legislativo contra Israel para presionar al primer ministro Netanyahu, informó el Wall Street Journal. Según el informe, por ahora los estadounidenses no implementarán el plan en un futuro próximo, pero está siendo considerado al más alto nivel. El paquete incluye dos cambios importantes en la política estadounidense hacia Israel. Primero es la cancelación de una decisión de la administración Trump, los productos producidos en los asentamientos pueden definirse como Made in Israel, y la cancelación de otra decisión según la cual el asentamiento no constituye una violación del derecho internacional. También se informó que la administración estaba considerando imponer sanciones a los ministros Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Finalmente, como sabemos, se decidió por el momento imponer sanciones a 4 colonos, lo que provocó indignación en Israel. Desde el 7 de octubre, Netanyahu y Biden han hablado 18 veces desde el inicio de la guerra. Y el periódico informó que funcionarios estadounidenses e israelíes confirmaron que las relaciones entre los líderes alcanzaron un punto de ebullición a finales de diciembre. Durante una conversación entre los dos hace aproximadamente un mes y medio, según el informe, Netanyahu y Biden discutieron pasar a la siguiente fase de la guerra, con más operaciones quirúrgicas. En un momento Biden se enojó tanto en la llamada que casi gritó, pero finalmente decidió decirle a Netanyahu: la llamada terminó, y colgó. La administración Biden, junto con varios países árabes, están promoviendo un plan rápido para establecer un Estado palestino, informó el Washington Post. Según el informe, dentro de unas semanas será posible anunciar el plan. La razón principal del rápido avance del plan es la idea de que en un futuro próximo se implementará un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto el fuego de al menos 6 semanas. Durante el periodo de gracia permitirá a Estados Unidos publicar el plan y también movilizar apoyo adicional para su implementación. Funcionarios estadounidenses y árabes dijeron al periódico que la ambición es llegar a un acuerdo para la liberación de los secuestrados incluso antes del mes de Ramadán. O sea, Ramadán empieza ahora en marzo. El periódico afirma que el elefante en la habitación es la posible respuesta israelí que pueda oponerse al plan, así como los ataques que se producirán en Rafah
y que pueden afectar a la continuación de las negociaciones. Al mismo tiempo, el periódico escribió que la esperanza es que las garantías de seguridad que se ofrecerán a Israel, junto con la normalización con Arabia Saudita y otros países árabes, te harán difícil negarse. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo en respuesta al informe que no estamos de ninguna manera de acuerdo con este plan, que de hecho dice que los palestinos merecen una recompensa por la terrible masacre que nos hicieron. Un Estado palestino con Jerusalén como capital. El mensaje es que vale la pena masacrar a los ciudadanos de Israel. Un Estado palestino es una amenaza existencial para el Estado de Israel, como se ha demostrado. El 7 de octubre, Kfar Saba no será Kfar Gaza. Hoy en la reunión del gabinete político y de seguridad exigiré una decisión clara e inequívoca que establezca que Israel se opone al establecimiento de un Estado palestino y a la imposición de sanciones a más de 500.000 de colonos. Espero un apoyo claro del primer ministro Netanyahu. También de Benny Gantz, de Eisenkot y de todos los ministros. El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, afirmó que la intención de Estados Unidos, junto con otros países árabes, de establecer un Estado terrorista junto al Estado de Israel es ilusoria y forma parte de la concepción errónea de que la otra parte tiene un socio para la paz. Después del 7 de octubre, está más que claro que no se les debe dar un Estado. Cuando estemos en el gobierno, no se establecerá un Estado palestino. El presidente de Nueva Esperanza, el ministro Gideon Sar, respondió que en mi discurso de ayer en Berlín advertí contra el peligro que se está gestando para el reconocimiento internacional unilateral de un Estado palestino. Este plan no solo no resolverá el conflicto, sino que lo hará intratable. Los palestinos recibirán reconocimiento en el Estado sin pagar el precio del compromiso y continuar el conflicto desde una posición mejorada que dañará el derecho de Israel a la autodefensa. La ministra de Asentamientos, Orit Struk, dijo a Biden y a todos los que se consideran nuestros amigos: Israel no se suicidará y no volverá a dañar su seguridad con sus propias manos. La lección del 7 de octubre es que la retirada trae terror. El 8 de octubre podemos decir que jamás con la misma motivación, solo que con menos habilidades. No se establecerá un Estado palestino. Una vergüenza por la oferta. El ministro de la Knesset, Zeev Elkin, escribió: eso no sucederá. El establecimiento del Estado palestino significa el establecimiento de un Estado de Hamás, que ganará cualquier elección que haya. Este paso conducirá al riesgo de que se repitan las lecciones y los acontecimientos del 7 de octubre. Estos acontecimientos ya se han extendido a todo el país. En aquel momento nadie puso a los Estados Unidos tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Nadie propuso en Estados Unidos que después del 11 de septiembre se estableciera un estado de Al-Qadra a lo largo de la frontera estadounidense. Esto sería exactamente lo mismo. El público israelí no permitirá que esto suceda. El viceministro Avi Maoz escribió: eso no sucederá. No se establecerá otro Estado junto al Estado de Israel. Ya estamos hartos de las consecuencias de abandonar nuestro país y nuestra seguridad a manos enemigos.
volvamos a la tierra prometida, a nosotros por el Creador del mundo, y nunca más lo dejaremos en Gaza. El jefe del Consejo, Benjamin Israel Gantz, escribió: asesinaste y también heredaste. Establecer un Estado palestino después de la masacre del 7 de octubre es una vergüenza moral y un tremendo peligro para la existencia de Israel. No existirá. En los últimos meses, las fuerzas de defensa de Israel han estado lidiando con una potencia terrorista en Judea y Samaria. A pocos metros de Netanya, Kfar Saba, Tel Aviv, el establecimiento de un Estado palestino convertirá a Kfar Saba en Kfar Gaza y a Modi'in en Bari. Quiero aclarar que son dos ciudades en el centro de Israel, tanto Kfar Saba como Modi'in. Es inconcebible que el aliado de Israel dé una recompensa y una inyección de aliento a los asesinos y violadores de mujeres y niños que se levantaron contra el pueblo judío y el Estado de Israel hace solo 4 meses. El gobierno israelí debe anunciar absolutamente que rechaza y se opone hoy a cualquier medida de este tipo. La responsabilidad recae sobre los hombros del primer ministro y de los ministros. El miembro de la Knesset, Tzvi Sukkot, respondió: nunca habrá un Estado palestino entre el mar y Jordania, nunca. Como podemos escuchar, hay más declaraciones de, de distintos parlamentarios y todos, absolutamente todos, están en contra de lo que el presidente Biden y sus asociados árabes proponen. Yo realmente creo que Biden no hace una lectura objetiva de lo que pasa aquí en Medio Oriente y desconoce totalmente al pueblo de Israel, su reacción, y desconoce totalmente, pero totalmente, a Bibi Netanyahu. Y en estos momentos estamos viendo la verdad de cuál era y cuál es la intención de Biden, que en definitiva es decidir absolutamente todo lo que pasa en el Medio Oriente, y vemos actualmente cuál es la posición israelí desde que se creó el Estado de Israel. Israel va a hacer lo que a Israel le convenga. Y puede escuchar, puede ser simpático, puede ser políticamente correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí a hacer lo que a otros le convengan, en estos momentos estamos viendo la verdadera cara, tanto de Netanyahu como de Biden. Esta es la verdadera cara de Israel y esta es la verdadera cara de Biden. Por eso, eh, tantos llamados telefónicos, tantas visitas, quiere ser el que domine las decisiones del Medio Oriente, tanto para con los musulmanes como para con nosotros. Por nuestra parte, no se lo vamos a permitir. Así sea el presidente de los Estados Unidos. Continuamos. Durante el último día, las fuerzas del Ejército del Aire completaron una serie de ataques por aviones en toda la Franja de Gaza, como parte de la asistencia a las fuerzas de maniobras.
En el marco de los ataques, fueron destruidas varias infraestructuras subterráneas, además de edificios militares y posiciones de lanzamiento de la organización terrorista Hamas. En el centro de la franja de Gaza, el equipo de combate de la brigada Nahal eliminó a varios terroristas el día anterior. En una de las actividades, el complejo de brigada, junto con la Fuerza Aérea, eliminaron a un comandante de observación de la organización terrorista Hamas. En otra actividad, un barco del brazo marítimo detectó un escuadrón terrorista acercándose a nuestras fuerzas en el área y con la cooperación de los combatientes del brazo marítimo y el complejo de la brigada de las fuerzas, atacaron el escuadrón y lo eliminaron. En el marco de los últimos días, el Cúpor de 215 planificó y llevó a cabo neutralizaciones selectivas. La palabra es otra, pero no la voy a decir, porque si no me van a censurar. O sea, desapariciones selectivas. Yo no sé si soy claro. O sea, llevó a cabo gente que desapareció selectivamente en la ciudad de Gaza y en el norte de la franja de Gaza. Durante el día los combatientes hicieron que desaparezca unos 15 terroristas de Hamas, entre ellos un agente de seguridad general de la organización terrorista, y los terroristas que participaron en el ataque asesino de los asentamientos del OTEF el 7 de octubre. Los combatientes del comando continúan eliminando a los terroristas y atacando objetivos terroristas en la zona de Khan Yunis. En la última jornada, las fuerzas localizaron, entre ellos, armas de diversos tipos, numerosas cargas explosivas y equipo militar, como parte de otra actividad en Khan Yunis. Los combatientes del equipo de combate 646 identificaron a 2 observadores enemigos que operaban en la zona cercana a ellos. Las fuerzas dirigieron una aeronave que atacó y eliminó a los terroristas. Los combatientes del equipo de combate de la 7ª Brigada actuaron el último día en el oeste de Khan Yunis y eliminaron a varios terroristas mediante disparos de francotiradores y proyectiles de tanque. Las fuerzas atacaron varios objetivos militares terroristas en la zona, donde se encontraron rifles, granadas, cartuchos y cargas explosivas. O sea que se está atacando en Khan Yunis con todas las fuerzas y yo espero que antes de este fin de semana comience un avance masivo hacia Rafah. Una fuente de Hamas dijo que Israel no aceptó una retirada total de la franja de Gaza en las negociaciones por la liberación de rehenes. Esto ya lo sabemos. Pero aceptó un alto el fuego de 42 días, como informó hoy News Steinmeier. La fuente añadió que Israel ofreció la liberación de 3 terroristas por cada secuestrado, en el primer paso junto con la liberación de los terroristas condenados a larga pena de prisión. En Israel se acordó que la primera tregua dentro de las primeras fases durará 42 días y la segunda fase 30 días. Respecto al tercer latido, la fuente dijo que Israel no murió durante ese tiempo. En cuanto a la retirada, Israel se negó a una retirada total, pero aceptó retirarse de las zonas congestionadas y preparar los hospitales para volver a funcionar sin reconstruirlos. En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la fuente de Hamas afirmó que Israel aceptó traer 500 camiones, caravanas y tiendas de campaña con ayuda. Israel también permitirá la salida de 50 heridos
de la Franja de Gaza cada día, así como la salida de aquellos de 50, que tienen 50 años o más. Esto lo dice Hamás. Esto no lo dice Israel. Esto lo dice Hamás. Se puede tomar como cierto o no, pero no sé. Es un informe que salió, por eso yo lo comento. Hamás dice esto. Israel no dice esto. Es más, no dice esto porque ni siquiera están presentes en las conversaciones, se retiraron. Y voy a aclarar algo. Es la primera vez que los que están en las conversaciones y el gobierno no están de acuerdo, porque los que están en las conversaciones dijeron que había que seguir, no retirarse. Y el gobierno ordenó que se retiren. Y desde que comenzó la guerra, es la primera vez que no están de acuerdo en una decisión. Esto es entre paréntesis y en secreto que nadie se entere. Desde el comienzo de la guerra, las espadas de hierro, las fuerzas policiales del Distrito Sur han estado trabajando para localizar las armas y el botín de guerra que fueron recogidos en los distintos centros de combates para evitar que pasen a manos de elementos criminales. En el marco de las actividades, la policía de Ofakim recibió un informe que aparentemente indicaba un fenómeno grave de recogida de artículos y equipos antipersonales recogidos en las zonas de combate. Ayer, durante las actividades de investigación de la policía de la comisaría, se llevó a cabo un registro en el Moshav Amiaus, en el Consejo Regional de Eshkol, donde los policías localizaron en el patio de una casa particular una motocicleta que fue utilizada por los terroristas de Hamás durante los combates, con la que penetraron en el territorio del país y realizaron actos de terrorismo, así como restos de municiones y cajas de municiones usadas. La motocicleta y los objetos incautados fueron recuperados por los saboteadores del Distrito Sur y trasladados junto con el sospechoso, un residente del local de unos 50 años, para una mayor investigación a la estación de Ofakim, en la región del Negev. Ofakim es una ciudad que ha recibido al principio de la guerra. No, yo lo que no me acuerdo es si los residentes fueron trasladados, pero ha recibido ataques muy, 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 muy violentos, muchísimos cohetes disparados hacia Ofakim. El presidente del país, Yitzhak Herzog, partirá mañana, el viernes, para asistir a la conferencia de seguridad en Múnich. Con esto también hubo problemas, porque, claro, parte el viernes a la noche y todo el sábado, durante el día, todos los partidos religiosos se opusieron a que tenga ningún tipo de contacto político, ya que es Shabbat. Y en Shabbat no se puede trabajar. Y por más que sea que el presidente no es religioso, es laico, igual los partidos religiosos se han opuesto, cosa que el presidente Herzog aceptó hacerles casos y no hacer ningún tipo de actividad, por más que él es laico, representa, en definitiva, a un Estado judío de religión judía, aceptó no hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, como dije, va a asistir a la conferencia de seguridad en Múnich durante 2 días. Durante la visita, el presidente se reunirá con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y discutirá con él los esfuerzos para promover la liberación de los secuestrados. Como parte de la visita a la que se unirán Ratz Ben-Ami, Adi Shohan y Aviva Siegel,
quienes fueron liberados del cautiverio de Hamas en Gaza, y otros representantes de la familia de los secuestrados, el presidente sostendrá reuniones políticas con muchos líderes internacionales y también comparecerá ante la conferencia principal. El objetivo de las reuniones es promover una intensa presión política como parte del primer esfuerzo para devolver rápido y pacíficamente a los secuestrados de Hamas, y también revelar a los líderes mundiales de manera clara y profunda las atrocidades cometidas por las organizaciones, por la organización terrorista, como parte de la horrible masacre del 7 de octubre. En el contexto del esfuerzo jurídico y político contra el proceso judicial contra el Estado de Israel en La Haya, proceso que el presidente definió como un complot de sangre apoyado por Hamas y dirigido contra la nación del pueblo judío, el presidente subrayará los esfuerzos humanitarios que Israel está realizando, que son parte integral de la campaña general, su completa y clara resistencia a Israel en el derecho internacional y la amenaza esencial a la seguridad que enfrenta el Estado de Israel y toda la región, siempre y cuando la organización terrorista Hamas siga controlando la franja de Gaza. Como parte de su visita, la esposa del presidente participará en un panel que abordará el uso de la violencia sexual como arma, en el contexto de los horribles crímenes sexuales cometidos por los terroristas de Hamas en el ataque terrorista el 7 de octubre. Posteriormente, la esposa del presidente participará en un acto por el regreso de los secuestrados en el que participarán representantes de la familia de los secuestrados, así como Ras Ben-Ami, Adi Shoam y Aviva Segal, quienes fueron liberados del cautiverio de Gaza. Al evento también asistirán el responsable de los secuestrados y desaparecidos, el general de brigada Gal Hirsch, el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz y otros altos funcionarios. 5 miembros de la Knesset, de la coalición, presentaron un proyecto de ley que requerirá que los miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensas se sometan a un polígrafo para evitar filtraciones, según anunció hoy la Reshet Bet. Según el proyecto de ley, las pruebas serán realizadas por el Shin Bet y sus resultados se comunicarán al asesor jurídico de la Knesset. El proyecto de ley se presenta en el contexto de la acusación del presidente de la Knesset, Amir Ohana, de que miembros de la Knesset, entre ellos Gilad Karif, filtró extractos de una reunión secreta a un periodista. Mientras tanto, las ondas de la Fuerza de Defensa de Israel también informaron sobre otro paso que está considerando la oficina del primer ministro, donde están tratando de examinar legalmente cómo se podría cambiar la ley para que los periodistas tuvieran que revelar las fuentes que le filtró detalles para poder procesarlos. El parlamentario Karib dijo que en respuesta a que cualquier investigación relacionada con la filtración de información del gabinete de guerra, un gabinete ampliado, discusiones gubernamentales y comité de la Knesset es bienvenida y apropiada, en la medida en que se trate de una inspección política, una aplicación selectiva o una inspección destinada a aterrorizar a los miembros de la Knesset. Chocará contra el muro de acero de la democracia. O sea que según él es antidemocrático hacer un examen de polígrafo para ver si filtran información confidencial y secreta al exterior. Si es confidencial y es secreta, evidentemente no se puede filtrar. Así se vive en democracia. La fuerza
de Defensa de Israel están, para terminar esta última información, están operando contra Hamas dentro del hospital Nasser de Khan Yunis. Y según las actualizaciones proporcionadas a la familia de los secuestrados, hasta el momento no se han encontrado cadáveres en las instalaciones de la institución médica. La Fuerza de Defensa de Israel declararon que la operación se basa en información de inteligencia que indica actividad terrorista por parte de Hamas en el hospital y su propósito es llegar a los agentes terroristas, incluidos los sospechosos de estar involucrados en la masacre del 7 de octubre. Hasta el momento, varios sospechosos han sido detenidos en el hospital. El portavoz de la Fuerza de Israel, el general de brigada Daniel Hagari, comentó en un mensaje especial en inglés sobre la actividad y dijo: desde la masacre de Hamas el 7 de octubre, la Fuerza de Defensa de Israel han estado trabajando para cumplir su misión y desmantelar a Hamas y devolver a nuestros secuestrados a casa. Estamos trabajando contra Hamas donde quiera que se escondan. Tenemos información fiable de varias fuentes, incluidos rehenes que han sido liberados, de que Hamas tenía rehenes en el hospital de Khan Yunis y que todavía puede haber cadáveres de rehenes en las instalaciones, dijo Hagari. La operación fue precedida por un intento de evacuar los refugiados del hospital con el fin de reducir los daños a quienes no estaban involucrados. Para evacuar los refugiados, se abrió un pasaje especial para la evacuación de la población civil que se encontraba en la zona de Nasser, hacia una zona humanitaria, dijeron los militares. Las fuerzas que operaban en la zona fueron entrenadas para la tarea y fueron informadas de antemano sobre la importancia de prevenir daños a civiles, pacientes, equipos médicos equipos médicos. Las fuerzas de defensa de Israel seguirán actuando de acuerdo con el derecho internacional y contra la organización Hamas, que opera desde hospitales e infraestructuras civiles, en un patrón de operaciones sistemático y cínico, sin distinguir entre la población civil y los terroristas de la organización. Esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere.